Si estás conectado, bienvenida, bienvenida. Hoy vamos a la sesión número 3. La Biblia es la forma primordial para escuchar a Dios. Diga conmigo, Dios quiere hablarme. Otra vez dilo, Dios quiere hablarme. Estaba meditando en Deuteronomio capítulo 4, cuando dice dice, ¿qué nación grande tiene dioses que estén tan cerca como Jehová nuestro Dios está de nosotros en todo cuanto le pedimos? No hay otra nación, solamente los hijos de Dios. Y dice, está tan cerca, y ese fue mi emoao esta mañana, que Dios dice, estoy tan cerca de ti, estoy tan cerca de ustedes, estoy tan cerca de ti. Eso me ministró tanto este día, porque Dios no está lejos de mí, no está lejos de ti. Dios está tan cerca de nosotros, está cerca, que conoce mi respirar, conoce mi corazón, conoce lo que estoy viviendo. Él conoce todo sobre tu vida, y Él quiere hablarnos a nosotros. No estás solamente inerte ahí viéndonos nada más sin hacer nada. Dios está cerca de nosotros porque quiere hablar a nuestra vida. Y Dios te habla, Dios a través de su Espíritu Santo va a vivificar la palabra escrita para personalizarla a ti. ¿Sí? Yo se los dije otra vez, es como cuando alguien te regala una tarjeta de Happy Birthday. Alguien la recibe cada vez, una tarjeta, y Hallmark, la compañía que produce esas, bueno, una de las varias que producen esas tarjetas, ponen ahí quién sabe cuántas cosas, ¿no? Tú eres quién sabe qué, y rima muy bonito y todo, pero tú te brincas todo eso porque quieres saber qué dice la persona cuando lo escribió. Letra bien fea y todo, pero eso es lo que más te gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque está personalizado. Porque el otro fue para todo el mundo que agarra esa tarjeta y de ahí de Kroger's o donde lo compran, ¿no? Pero el puño y letra, tú sabes que es algo personal. El Espíritu Santo te quiere hablar a ti y te quiere dar a ti una palabra personalizada a través de un rema. El rema es eso. Ya no leemos la Biblia solamente por leerla, ahora buscamos ahí lo que el Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere hacer. Es que Dios nos habla a través de la Escritura de dos formas diferentes. Tienen ahí esto. Dios habla a las personas a través de dos formas. Una universal, es a todo el mundo, y la otra es personal. Universal a todo el mundo, que es la palabra escrita para todo el mundo, ¿ok? Pero también personal, individualmente a las personas habla con un mensaje específico por situaciones específicas en tiempos específicos. Dios quiere hablarnos a nosotros de una forma específica. Déjame decirte algo esta noche. Esto nos hace a nosotros, esto es muy importante. Dios nos permite tener una dependencia no de una persona, sino de Dios mismo. Porque la palabra está abierta para todo aquel que la desee. En el Antiguo Testamento, Dios quería hablarle a todo Israel, quería que estuvieran cerca de Él. Pero se acuerdan que Israel dijo, no, que no nos hable a nosotros, tenemos miedo. Que te hable a ti, Moisés, y tú nos dices lo que Él quiere decirnos. Pero el corazón de Dios no era ese. El corazón de Dios es que quería hablar a cada persona. Dios te quiere hablar a ti personalmente, porque se interesa en tu vida, porque es tu Padre, porque Él quiere hablar a tu corazón. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. Estamos encontrando nosotros diferentes situaciones,
Y Dios quiere hablar a nosotros específicamente si nosotros buscamos oír su voz. Entonces no lo va a hacer primero, es logos, tú lo ves ahí, que es la palabra personificada y aplicada a Jesús. En Juan 1:1 dice: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Y luego el verso 14: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra es Jesucristo. Dios entonces se expresa a través de esta palabra, lo que es Él, y se revela a través de su Hijo Jesucristo. Alguien le dijo: enséñanos al Padre, y le dijo Tomás, y Jesús le dice: Tomás, hace tanto que estoy contigo, con ustedes, y no me dices que todavía no conoces al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si tú alguna vez te has preguntado, me pregunto, ¿cómo será el Padre? Estudia las Escrituras, porque Jesús vino a revelar al Padre. Y la palabra, entonces, escucha esto, la palabra, cuando se hace un rema para ti, una palabra personal, es el Padre hablando a tu corazón y al mío. Y cuando te habla esa palabra, te revoluciona por adentro, te quebranta, te sana, hace cosas poderosas dentro de nosotros. Por eso yo les pido a todos que tengan un cuaderno a su lado para que escriban lo que Dios les va a ir diciendo en esa palabra rema. Es como cuando estás leyendo un verso, te pones a leer un verso, un capítulo, y hay un versículo que te empieza a saltar de las páginas, dice alguien, ¿no? Salta de las páginas, wow, y vuelves a leerlo y le sacas juguito y dices: no, es que aquí está, y entonces te paras y te detienes porque no vas a la carrera. El Señor, ¿qué me estás diciendo? Abres tu cuaderno y empiezas a escribir el mensaje que Él te está dando en ese versículo. Oye, de esta clase van a salir predicadores. Le estoy dando el secreto del ministerio. Cada vez que te predico el domingo, es un rema que Dios me ha dado y se los comparto, es todo. Porque eso no lo copio del internet, no se lo bajo a quién sabe quién. Ok, es un rema que Dios me da. Y entonces es como esto. No somos llamados a ser comensales de un restaurante. Los comensales, cuando tú vas a un restaurante y un cocinero está ahí atrás en la cocina picando la cebolla y picando el tomate y picando la carnita así, haciéndola a pedacitos, y le pone salsa, y está ahí atrás cocinando, y unos frijolitos a un lado fritos, y te está haciendo las gorditas de harina y paloteándolas y todo eso, ¿no? Ese es cuando alguien más lo hace. Y luego te trae el plato bien humeando, te lo trae así y te lo pone enfrente con una harta de tortillas así bien cociditas, bien ricas. Y tú empiezas a comértelo. La salsa se desparrama por todos lados. No, todos están pasando aceite. Veo las gargantas haciendo así, pum, 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 pum. No. Pero cuando tú empiezas a buscar una palabra rema de Dios, es cuando tú empiezas a cocinarte tus propios platos. Es cuando no esperas el domingo para que el predicador te traiga el plato que cocinó, sino que tú ya entre semana el Espíritu Santo te llevó a cocinar una palabra bien rica y te alimentó. Entonces el domingo ya no vienes no solamente para recibir algo, sino para dar, porque cuando llegas por las puertas ya traes un mensaje. Eso es lo que decía Pablo.
Si usted lee en 1 Corintios, dice: cuando nos congregamos, todo el mundo trae palabra, otro trae profecía, porque en la casa, la iglesia se vivía. Y el domingo solamente era reunirse para saber todo lo que todos habían recibido de Dios en la casa. Esa es iglesia. Se cambió el concepto de iglesia cuando se hizo catedral, porque la catedral es uno, y luego ni siquiera en español, en latino. Imagínate, todos se quedaban, o sea, nadie, porque nadie sabía latino. Es más, se prohibía que leyeran la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Se prohibía que leyeran la Biblia, porque esto no es para ustedes, era solamente para los educados religiosos. Qué injusticia. Pero ahora nosotros tenemos en el cristianismo que tener cuidado de no crear nosotros iglesias cristianas que dependan de un hombre y no de Jesús. ¿Están conmigo? Mi idea como pastor no es que no te quiera alimentar. Dios me da la responsabilidad primordial de alimentarlos, pero es que también quiero enseñarte a cocinar, para que tú empieces a oír a Dios y empieces a sacar un mensaje de la palabra, y el Espíritu Santo te va a revelar para tu situación una palabra rema que va a romper la resistencia que ha estado ahí. Y esa es la idea. Dios quiere entonces personalizar el logos, y lo hace así. Porque en el pasado, dice Hebreos 1:1, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y el segundo punto es de logos, es que el resto del tiempo logos simplemente significa lo que Dios ya dijo o tiene que decirnos. Eso es lo que significa logos, que es la palabra escrita, toda la palabra. El rema es la otra manera que Dios nos habla en la escritura, es la palabra de Dios que es para ti personalmente. Lo que estoy diciendo ahora es un mensaje específico para una persona en específico, en un tiempo específico. Y el trabajo del Espíritu Santo es hacer que las escrituras se apliquen a tu vida de forma personal y dinámica. ¿Sí? De forma personal y dinámica. Eso es una palabra rema. El logos, él toma el logos, el Espíritu toma el logos y lo vuelve una palabra rema. Y eso se le llama iluminación, porque ilumina nuestro entendimiento, lo planta en nosotros y entendemos una palabra rema. ¿Sí? Y eso es lo que queremos decir. Cuando yo les daba la otra vez el ejemplo, ¿no? Cuando Sara, ¿no? Que Dios le dice a los 90 y tantos años, aquí el año que entra tú vas a estar cargando un bebé. Imagínate que Sarita, que no tiene 90 años, es mucho más joven, ¿ok? Que ella tomara esa palabra, es una palabra para mí, yo la reclamo. Y todos le diremos: Sarita, vas a meter en problemas severo. No pressure, digo, no presión. No, queríamos, esa palabra es una palabra logos, pero nunca podría ser una palabra rema para ti. Fue una palabra rema para Sara, la esposa de Abraham. Fue una palabra que personalizó Dios para ella. Entonces hay palabras en la Biblia que tú vas a encontrar que el Espíritu Santo va a vivificar para ti personalmente. Yo quiero incentivarte esta noche para que tú busques esos tesoros que Dios tiene en la palabra. Que seamos una iglesia de oración, pero también una iglesia de palabra. Y cuando nosotros empezamos a escudriñar así la palabra, nosotros vamos a adquirir algo que se llama esto:
sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de Dios se revela a través de la palabra rema. Es que la palabra rema no rima con la razón todas las veces. No me digas que fue razonable que Sara a los 90 y tantos años pudiera embarazarse. Es algo irrazonable. Y así Dios a veces te va a dar una palabra rema que no va a ser concordar con tus circunstancias razonables. Pero si Dios te lo dice, se va a hacer. Porque es una palabra rema de Dios. Y cuando todo lo que dice la Biblia, esto en 1 de Juan, todo lo que nace en Dios vence al mundo. No hay nada en el sistema que vivimos, en tiempo y espacio, que pueda nulificar el efecto de la palabra rema del Espíritu Santo. Cuando Él te la dice, atraviesa barreras, atraviesa imposibilidades, atraviesa resistencia espiritual, atraviesa lo lógico aún, y lo hace realidad, porque todo lo que nace en Dios vence al mundo. Qué importante que tú y yo tengamos esto presente. ¿Alguien me está escuchando? Nunca pongas límite a lo que Dios puede hacer. Con razón la Biblia dice que para Dios nada es difícil. Nada es difícil para Dios. Las circunstancias tuyas no son una imposibilidad para Dios. Dios puede cambiar tu vida de la noche a la mañana. En un momento puede abrir puertas que tú no puedes abrir, hacer cosas que tú y yo no. Pero porque tú y yo buscamos una palabra rema de Él. Por eso es que yo quiero animarte esta noche a hacerlo. Que busques tú hacerlo. El inciso B dice: saber que Dios nos habla personalmente es clave para entender otros asuntos. Es clave para entender la fe que salva, porque en Romanos 10:17 dice esto: así que la fe proviene del oír, fíjate, y el oír proviene de la rema de Dios, de la palabra de Dios. ¿Sí? Seguimos oyendo la palabra. Di conmigo: Dios sigue hablando. Si Dios está hablándonos y quiere hablarte a ti, y cuando nosotros empezamos a oír a Dios a través de la palabra, hay algo que produce en nosotros, y eso es la fe. No me digas que cuando tú recibes una palabra de Dios no va a mover tu fe. Va a crecer tu fe, va a tener una fe sólida, porque si Dios lo dijo, se va a cumplir. Esto es lo que movió a Pedro de salir de la barca. Cuando todos estaban amedrentados, Jesús le dio una palabra rema a Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Sal y ven. Estaba la barca así, las aguas, estaba el viento, estaba todo, y Jesús le dice: Pedro, ven. Y él en esa palabra se mueve, y entonces fue una palabra rema que venció lo natural. Lo natural era que se hundiera. Lo natural era que se ahogara, pero caminó sobre las aguas porque se movió basado en una palabra rema de Jesucristo. ¿Alguien me está escuchando? Lo que te estoy diciendo es tan importante, porque si empiezas a oír a Dios en la palabra y te empieza a dar una palabra rema, tú toma esa palabra. Tú tomas esa palabra, tú oras esa palabra, y se convierte en una espada del Espíritu en tu mano, y vas a ver cosas sobrenatural pasar, porque estás basado no en tus sentimientos, estás basado en la palabra que vino del Espíritu Santo para ti. Tú vas a mi oficina y vas a encontrar, en mi casa vas a encontrar toda la pared llena de palabras, papeles pegados y pegados que el Espíritu me da, y las pego ahí. Oh Dios, tú bendices el hogar de los justos. Me dio esa palabra la otra vez en Proverbios. Tú bendices el hogar de los justos. Mi casa es bendecida, este hogar es bendecido, mi familia es bendecida. Y empiezas a, ¿me explico? Wow, y levantas la espada del Espíritu ahí. Empiezas a tienes que tener un lugar en tu casa donde tú vas a usar la palabra rema de Dios
en oración. Ya no son oraciones nada más en tu entendimiento, en tu razonamiento, en la lógica, en lo que sientes. Ya no es así, ya no oras así. Ahora te voy a decir que le metas el turbo a tu vida de oración. ¿Sabes cómo le metes el turbo? Es cuando empiezas a usar la palabra rema del Espíritu Santo, y esa oración tuya que ahora, porque lleva el poder de Dios detrás. Amén. Vas a usar la palabra que Dios te da. Por eso te invito, busca palabras que el Espíritu te va a dar. Mañana que abras la Biblia, no la hablas nada más para leerlas. Y por favor, no sea de los cristianos, aquí no hay, pero no sea de los cristianos que abren su Biblia solo el domingo y ni la Biblia, hablen en el teléfono. No, y ni el teléfono, ven la pantalla. Si tú quieres revitalizar tu vida y ser una persona que empieza a conquistar, tienes que empezar a ser una persona seria en tu compromiso de consumir la palabra de Dios. No puede ser casual. ¿Alguien me está escuchando lo que digo? No puede ser casual. Lo que estás luchando en tu vida ahorita no requiere de una actitud casual. A ver qué pasa. No, requiere de una seriedad bien tremenda, de un compromiso serio con la palabra. Yo no puedo irme sin recibir una palabra de Dios. Yo no puedo que se pase este día sin que escuche del cielo a través de la palabra, porque esa palabra la voy a agarrar y la voy a levantar delante de ti, Dios, y la voy a usar contra el enemigo, y voy a ver victoria en mi vida este día, porque es la palabra de Dios. No es una emoción, porque la emoción va y viene. Hay días que estás muy emocionado y gritas y andas y te sientes en el cielo, pero a veces que andas en un valle en las emociones, y sabes que tú no puedes vivir de las emociones. Dice el Señor Jesucristo: el hombre no vivirá de pan, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Quiere decir que tú y yo necesitamos la palabra rema del Espíritu para poder vivir. Y Dios te va a hablar si empiezas a decirle: Espíritu Santo, háblame a través de la palabra esta mañana. Este momento que voy a abrir la Biblia, háblame a través de tu palabra. Y empiezas a masticar aquello, empiezas a meditar en ello, empiezas a memorizártelo. ¿Sí? Entonces Dios nos habla personalmente y nos habla para levantar la fe. Segundo, es la clave para el entendimiento de la fe, para actuar y obedecer. Dice en Hebreos 11:7: por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia, cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. La palabra advertir es eso. Dios le habló a Noé, le dio una palabra a Noé, y esa palabra, escúchame, se convirtió para él en la palabra que vino a bendecir su familia. ¿Te imaginas la responsabilidad que tenemos como adultos de oír la palabra de Dios y de obedecerla? Porque para Noé, escuchó que Dios le advertía de eso, le dijo: ahora vas a hacer un arca, y escuchó una palabra de Dios y empezó a hacer un arca en un medio de un lugar que nunca había llovido. Pero se movió en obediencia, produjo obediencia en él, porque escuchó una palabra rema de el Señor para su vida, y esto lo hizo actuar en obediencia. Tú vas a actuar en obediencia, como Pedro lo hizo. Como decía hace un momento, Pedro lo hizo y actuaba en obediencia y caminó sobre las aguas. ¿Sí? Tercero, es la clave para clamar las promesas o reclamar las promesas de Dios para nosotros. Hay más de 700 promesas en la Biblia. Algunas son universales para todos, pero no todas.
Nosotros vamos a reclamar las promesas cuando es un rema para nosotros, una palabra específica, una palabra personal para cada uno de nosotros. No un logo, sino personal, una promesa personal. Es la clave para poder reclamar esas promesas, como decía un momento. Cuarto, es clave para entender respuestas de oración. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 15:7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran, todo lo que quieran, y se les concederá. Pero fíjate la clave, dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras. La palabra en tu corazón va a meter el turbo a tu oración. ¿Sí? Esa es la clave, porque va a haber un respaldo, una guianza de Dios en tu oración. Quinto, es clave para recibir guianza de parte de Dios. Clave para recibir una guianza de parte. Yo les decía hace unos miércoles, no sé cuándo les dije, que estábamos debatiendo si mi esposa iba a ir o no, debía ir o no a México, ¿te acuerdas? Y yo la verdad no sabía, como que decía, no sé, mira esto, mira aquello, no sé. Pero entonces esa mañana que oramos, le dije al Señor, tuvimos un tiempo con Dios, le dije: Señor, ayúdame, ¿debe ir o no? Porque ya no podemos hacer decisiones nada más por nuestro cinturón, porque yo soy, no, sino ¿qué dice Dios? Porque en nuestro hogar el boss es Jesús. Amén. En tu vida tú no puedes ser tu boss. Traducción: tu jefe. El jefe en mi matrimonio no soy yo. Mi jefe es Jesús. El jefe de mi matrimonio es Jesús. No es ni la mujer, porque es matriarcado, ni es el hombre por machista. Es Jesús. Y cuando tú pones a Jesús como el jefe de tu vida, te va bien. Te va bien. Entonces le dije al Señor: Señor, ¿qué quieres? Háblame, porque no sé qué decirles. Y mi esposa estaba insistiéndome, espérate. Y le decía: espérate. Dame una respuesta, espérate. Es que no he oído nada. Y entonces esa mañana dije: Señor, háblame. Y abrí la palabra de Dios. Y la primera cosa que me llevó en el libro de Hechos, el primer verso que vi fue: y salieron pronto de Jerusalén. Dije: vete. Una paz que me entró tremenda. Y no sabíamos que al ir ella, Dios porque no sabíamos, ya estando allá, le abrió las puertas para predicarle a miles ese fin de semana. De veras, qué tremendo, cómo es Dios, ¿no? Dios sabe todas las cosas. Entonces, qué importante es que no hagas decisiones basado en otros, basado en tus emociones, basado en las circunstancias, sino basado en la palabra rema de Dios para ti. Si tú haces eso, tú vas a empezar a ver paz en tu vida. Mucha gente se mete en tantas broncas y luego se enojan con Dios. Está yendo así, ya. Espérate, pero esa decisión tú la tomaste por tus pantalones. Tú nunca le preguntaste a Dios. Y luego quieres que Dios, no, y ahora ven y bendíceme. ¿Cómo? Espérame. No, Señor, así no. Dios no es un de Aladín para que te. No. Dios es todo. Él es Señor, Él es Rey. Él no es mi siervo. Dios no es tu siervo. Tú y yo somos sus siervos. Él no es siervo de nadie. ¿Me escucharon lo que les dije?
Porque a veces tratamos a Dios así, ándale, ven. Y, no, espérate, ¿cómo que ven? No, nosotros respetamos a Dios, nosotros honramos a Dios. Y nosotros, ¿qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. No hágase mi voluntad. Eso es lo que hace el diablo. El diablo enseña eso, que se haga nuestra voluntad y no la de Dios. Por eso cada vez que Dios te habla, bájate de tu voluntad. Bájate de tu voluntad, deja de hacer lo que te da la gana y haz lo que Dios quiere. A ver, resistimos tanto la voluntad de Dios porque somos necios a veces. Háblame, Señor. ¿Sí o no? Ay, a veces no somos tan nobles de corazón, queremos hacer lo que queremos hacer. Y Dios quiere que seamos barro fresco en sus manos, dóciles. Si algo que yo quiero que le pidas a Dios junto conmigo es que le digamos a Dios: Dios, dame un corazón noble. Noble. Es un corazón suave que no resiste a Dios. Cuando Dios te diga algo de tu carácter, no te pongas al brinco. Dile: sí, Señor, flojito y cooperando. Sí, así debe ser con Dios. ¿Para qué te le pones que no, que Dios, ay, que así somos nosotros? No, así no somos nosotros. Dios, transfórmame, cámbiame este temperamento tan horrible que tengo. Cambia mi conducta, cambia mi forma de ser. Hay un verso que tengo ahí en mi oficina que habla de eso, que Dios me habló porque tenía que ser más no áspero, sino suave. Dice vestidos de humildad, dice, y de mansedumbre. El Espíritu Santo me habló, me dijo: ese quiero que lo pongas ahí. Y todos los días vas a orar que te dé un espíritu de humildad y de mansedumbre. Mansito. ¿Sabes qué es manso? Manso no es menso, ¿ok? Manso es poder bajo control. ¿Sí? Es cuando yo estoy bajo el control, pero no de mí, sino de Dios. Yo: Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Haz lo que quieras hacer, cámbiame. Es que ¿qué área de tu carácter tú tienes que decirle: Dios, transforma? Porque para Noé fue un reto, y ser guiado por Dios tiene que ser algo que tú y yo no estorbamos con nuestra voluntad personal, sino que nosotros le decimos a Dios: Dios, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Cómo me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer tu voluntad. Y esto es lo que debemos hacer. Porque dice Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará, fíjate, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Y el Espíritu Santo quiere guiarnos a nosotros, quiere revelar la palabra para que sea nuestra guía. Sexto, es la clave para la meditación de la palabra. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, empezamos a meditarla y nos mueve a meditar la palabra. Y la palabra, dice Josué 1:8: recita siempre el libro de la ley, medita en él día y noche, y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. La meditación, ¿sí?, debe ser algo intencional. Otra vez te lo voy a decir:
El escuchar a Dios no es algo accidental. Ay, de repente escuché a Dios. No, no, no. El escuchar a Dios es porque alguien está buscando escucharlo. Es intencional. Meditar la palabra no se da sola. Ay, me levanté hoy en la mañana y de repente fíjate que estaba lavando y de repente empecé a meditar, fíjate, no sé. No, no, no. Es cuando yo paro todo lo que estoy haciendo, le doy un tiempo a Dios y le digo: Dios, abro la palabra, quiero buscarte, quiero oírte, quiero que me des una palabra a mí. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Como es tan lindo y tan bueno, tan hermoso, tan bondadoso, que te va a responder tu oración y te va a hablar. Te va a revelar algo para tu vida. Y esa palabra rema va a transformar tu vida, va a transformar tu familia. Y vas a empezar a meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es masticar una palabra una y otra vez. ¿Están conmigo? Es cuando tú lees un verso y te detienes y empiezas a dejar espacio. Yo en lo que practico es que me detengo, no correteo y empiezo a volverlo a leer. Y empiezas a disfrutarlo. ¿Sí? Como cuando estás comiendo algo rico, ¿no? Empieza a disfrutarlo. Hoy en la mañana me decía eso el Señor de Deuteronomio 4, lo que les dije. Dice: ¿qué nación grande hay cuyos dioses estén tan cerca como Jehová Dios está cercano a nosotros en todo lo que le pedimos? Y no me pude mover de ahí, porque se me abrieron los ojos y dije: Señor, estás aquí, estás tan cercano de mí, y su presencia cayó en mi vida. ¿Cuántos cristianos viven una vida seca, monótona, tradicional? Porque no conocen el secreto que te estoy dando esta noche. Ahora, el efecto de esta lección se va a llevar a cabo en ti si lo practicas. Si quedas solo en una noche de informática, de información, ahí va a quedar. 20 años te visito, igual. Pero aquí no hay nadie de esos. Esta semana regresa el domingo y como alguien me dijo: pastor, Dios me habló. Y empezó, es porque ha descubierto un mundo que no pensaba que existía. Y su vida está siendo revolucionada. Porque ya no lee la Biblia, ahora la Biblia lo lee a él. ¿Están conmigo? Eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, para ti, para tu familia. Y yo oro que tú y yo tengamos hambre de escuchar al Señor. Oro que tú y yo tengamos el anhelo de crecer, porque estamos buscando de la palabra de Dios, estamos buscando, nosotros estamos meditando en ello. Escuchar a Dios es la clave para tener una fe que salva, para recibir fe, para actuar, para reclamar las promesas de Dios, para entender las respuestas a nuestras oraciones, para recibir la guianza de Dios y para la meditación
Por eso Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te voy a dejar tu tarea. Lee y medita el Salmo número, ¿Salmo qué? 103. Ahí está en tus notas. Salmo 100. Si no tienes las notas, escríbelo por favor. Salmo 103. Que Dios te hable. Y está ahí hay una ¿cómo se dice? Una guianza, gracias. Una guianza para que leamos y meditamos esto. Ahí está en tus notas. Entonces léelo por favor, aplícalo por favor. ¿Sí? Amén. Es que haz tu tarea, una conversación con Dios. Y ahí está en tus notas tu tarea también. Si nos aplicamos, vamos a crecer. Ahora, déjame decirte algo. En tus manos está el seguir creciendo o el quedarte en el mismo nivel. No está en mis manos, no está en las manos de la iglesia, está en tus manos. ¿Ok? Si tomas esto con mucha seriedad y lo empiezas a aplicar, no hombre, no te van a parar. Y va a ser una bendición para tu familia primeramente. Y como Josué, todo lo que hagas prosperará, dice la Biblia. Y también vas a ver cómo tu vida va a ser de bendición a otras personas, porque vas a tener la sabiduría de Dios en tus labios. Amén. Es que yo oro que tú y yo sigamos buscando el escuchar a Dios a través de su palabra. Yo quiero nada más anunciarles: el domingo tenemos bautizos en agua. Un mandamiento de la palabra es ese, es bautizar a las personas, porque el bautismo en agua es un símbolo, un externo, un acto externo que anuncia un acto interno en nuestro corazón, que morimos a una vieja vida y nos levantamos de las aguas anunciando que tenemos vida nueva en Cristo. Si tú no te has bautizado en agua, ok, hoy queremos que te registres. Estamos ya cerrando esa lista, para que allá atrás está Elvia lista para registrarte. Regístrate por favor. Si conoces a alguien que no se ha bautizado, por favor invítale, porque el próximo domingo, este domingo que viene de resurrección, al final de la reunión estaremos celebrando bautizos en agua y va a ser una celebración tremenda. Amén. Ponte de pie, vamos a orar juntos. Tú estás aquí y nunca le has dado tu corazón a Jesús. Dile: Señor Jesús, yo esta noche te doy mi corazón. Tú moriste en la cruz por mí. Perdona mis pecados. Lávame. Dame un corazón nuevo. Gracias por amarme tanto que te diste en esa cruz por mí. Señor, gracias te doy por esta salvación. Yo la recibo por la fe en mi corazón. Y Padre, hoy oramos juntos que cada persona que estamos aquí nos hagas a personas que crezcamos, nos ayudes a crecer. Aquellos que están conectados por internet, ayúdenos a vivir esta enseñanza, que no quede nada más en una enseñanza más, pero gracias que nos vas a ayudar, Espíritu Santo, a ser hacedores de la palabra, a crecer, a oír tu voz, la palabra rema. Muchos que estamos aquí estamos en una etapa de nuestra vida, en un tiempo donde nos urge una palabra del cielo, nos urge una palabra rema. Danos esa palabra, guía nuestra vida, Espíritu Santo. Yo oro que cuando abramos la Biblia, cada uno de nosotros recordemos esta enseñanza y que podamos empezar a oírte a ti, hablarnos claramente, y eso va a revolucionar nuestra vida, va a cambiar muchas cosas. Gracias te damos de antemano. A ti sea la gloria por ello, Señor, en Cristo Jesús. Y todos dijimos: dar un aplauso al Señor de alabanza.
Si no has recibido, si hiciste esta oración de salvación por la primera vez, dinos por favor, ahí cuando pases con Elvia, por favor, queremos orar por ti y regístrate para el bautismo. Dios te bendiga, saluda a alguien.